Buenos días, alumnos y padres antunecinos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4 del curso de química para los alumnos de segundo secundaria. Cabe hacerles recordar que el tema es a partir de la página 150 hasta la 152 de su libro. Si tienen alguna duda, repasen. Lo recomendable es que tengan ahorita en su mano el libro. Cuando hagamos la parte de los problemas, mientras que yo voy leyendo, van viendo su libro, por favor, ¿ya? Entonces, comencemos. Primero, cuando hablamos de la historia y la estructura del átomo, entonces vamos a hablar primero de la historia. En un primer momento, el hombre afirma que la materia estaba formada de ¿qué? Del agua, del aire, la tierra y el fuego. Entonces, dicho de otra manera, nosotros, según en la antigua Grecia, nosotros estábamos formados por tierra. Entonces, ahora, pero otro también se puso a pensar, pero si nosotros nos cortamos sale sangre y la sangre es agua. Nosotros botamos también saliva, entonces todo el cuerpo está formado ¿de qué? De agua. Entonces, hasta ahí se me quedó pensar en ese momento. Entonces, luego vino otro filósofo y por deducción sacó que entonces si el agua se evapora y ahora, y también cuando el clima se humedece del aire, cae agua, ¿no? Que es lo que sería la lluvia. Entonces, el agua se origina del aire. Por lo tanto, el origen de todo el universo, ¿cuál sería? El aire. Entonces, así se pensaba antiguamente, así pensaban antiguamente los filósofos griegos. Entonces, vino Empédocles y Aristóteles y dijeron, la materia está formada por agua, aire, tierra y fuego. Entonces, eso es el conocimiento, eso es lo que pensaban así los filósofos griegos. Entonces, para entender entonces la historia del átomo, tenemos que entender dos partes. Hay una parte de la historia que se llama ideas filosóficas y otra parte que se llama científica. Los científicos son los que intentan demostrar lo que ellos intentan demostrar por medio de experimentos, sus teorías. Entonces, en esta parte sería lo que vamos a hablar, ideas filosóficas. Acá tenemos dos personas importantes, dos grupos de personas. Leucipo y Demócrito, por un lado, y tenemos por otro lado Empédocle y Aristóteles. Leucipo y Demócrito dicen, la materia está formada por átomos. Entonces, ¿pero qué es un átomo? El átomo es una esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible y es eterna. Entonces, para Leucipo y Demócrito, entonces esa era la idea de átomo, que era indestructible, y si algo es indestructible, por lo tanto es eterno. Y si es indestructible, no puede ser divisible, entonces es indivisible. Entonces, esa es su idea del átomo. Recuerden, para Leucipo y Demócrito, el átomo que era una esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible y eterna. Ahora, para Empédocles y Aristóteles se oponen a la existencia de los átomos. Ellos que dicen, la materia está formada por agua, aire, tierra, fuego, o la combinación de estas, ¿no? Acá tengo una gráfica pequeña donde vemos el aire, la tierra, el fuego y el agua. ¿Qué pasa si tú juntas aire con agua? Te da lo húmedo. Y si tú juntas agua con tierra, te da lo frío. Y si tú juntas el fuego con tierra, ¿qué te da? El seco. Y si juntas el fuego con el aire, te da lo caliente. Entonces, esta era la idea. Esa es su idea de que estaba formada la materia. ¿Para quiénes? Los filósofos griegos, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, en la antigüedad, ¿quién se le hizo caso? A Empédocles y Aristóteles, dejando de lado a quién, a Leucipo y Demócrito. Entonces, toda esta parte de la historia del átomo se llama ideas filosóficas. Entonces, desde el momento que Empédocles y Aristóteles dan su idea, esto se va a llegar hasta dónde? Hasta los científicos, hasta la etapa científica, donde llega un científico llamado John Dalton y plantea una teoría basada en qué? En los estudios de Demócrito y Leucipo. El átomo es una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible. Eso plantea John Dalton. Pero ya no estamos en la etapa filosófica. Estamos ahora en la etapa de las teorías científicas acerca del átomo. Acá ya se tiene que demostrar. Entonces, John Dalton, ¿qué nos dice? Que el átomo es una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible. Y aparte él aporta una tabla de pesos atómicos, donde nos dice que
el átomo de carbono es más pesado que el átomo del hidrógeno y así nos da el átomo del oxígeno, entonces todo lo pone en una tabla. Eso fue ese aporte de John Dalton. Ahora, después, ¿qué pasa? Viene otro científico y dice, el átomo es divisible, o sea, va contra la postura de Dalton, pero él sigue diciendo que la materia está formada por átomos, pero ¿el átomo de qué está compuesto? Entonces, Joseph Thomson dice, el átomo es divisible, porque uno de sus componentes principales es el electrón. Entonces, con esto que nos demuestra que John Thomson descubre qué cosa? Descubre el electrón. Entonces, ¿y qué más nos dice? Por la apariencia del átomo, el modelo de Thomson se le dice budín de pasas. Entonces, ¿han visto ustedes un panetón antes? Ya, ese panetón, ¿han visto las frutillas y las pasas? Ya, esos serían los electrones. Y toda la masa, todo lo demás que sería el átomo. Entonces, esa era la concepción de qué? De Thomson acerca de qué? Del átomo, entonces. Ahora vamos, luego viene otro científico después, dice, el átomo es un sistema en movimiento con un núcleo de carga positiva en el centro y los electrones giran alrededor de él. Entonces, pero esto está en un estado de ¿qué? De equilibrio. Propone su modelo y da el modelo atómico del sistema planetario. Entonces, ¿qué nos está diciendo este personaje? Rutherford. Rutherford nos está diciendo que el átomo es como un sistema planetario, donde el centro, que sería el Sol, sería la carga positiva. Y esta carga, si es una carga positiva, ¿qué descubre entonces acá? Descubre los protones, Entonces, para Rutherford, el átomo es un sistema planetario donde el centro está el núcleo con el átomo, el núcleo que diga, con los protones, y alrededor están girando en órbitas circulares, ¿quiénes? Los electrones. Ahora, viene después Bohr y Bohr y Sommerfeld y están de acuerdo con la teoría de Rutherford, pero hacen unos pequeños cambios bien importantes. Primero, los electrones del átomo giran en trayectorias elípticas. Entonces, circulan en trayectorias circulares, no en circulares. ¿También? Que diga, no, o sea, para Rutherford decía que todos eran circulares. En cambio, Sommerfeld dice que no, también circulares y también elípticas. Y Bohr nos da que se relaciona con quiénes, con los niveles y subniveles de energía del átomo. Entonces, estos fueron los aportes más importantes de la teoría científica. Si no has entendido bien esta parte, no te preocupes, en la siguiente diapositiva que tengo acá, los explico mejor con una gráfica. Entonces, estamos hablando que John Dalton nos dice que el átomo es una esfera maciza, compacta e indivisible, ¿no? Entonces su idea de átomo, ¿cómo sería Dalton? Así nada más, una esfera, nada más. No puede dividirse, es totalmente compacta. ¿Cómo es la idea del átomo para John Thomson? Es un budín de pasas, ¿no? Donde las pasas y las frutas que son los electrones. Entonces sería así, más o menos. Sería tu panetón, donde tienes acá incrustado qué cosa, las frutillas y las pasas, ¿no? Entonces, ese sería entonces el modelo, ¿no? De Thomson, ¿no? El átomo donde los electrones están incrustados y están dentro, en la superficie, en todos lados, ¿no? Ahora, ¿cómo es el modelo atómico para Rutherford? Dice que es un sistema planetario en miniatura, ¿no? Pero sus órbitas que son circulares, solamente son circulares, en donde el centro es positivo porque tiene qué cosa, los protones y el exterior, ¿quiénes están? Los electrones, ¿no? Claro, dando órbitas circulares, no lo olvides. Ahora, Bohr y Sommerfeld hacen algunas aportaciones. Sommerfeld, ¿qué te dice? Que las órbitas que son circulares y elípticas, ¿no? ¿Ves? Acá están las elípticas, ¿ves? Que no son solamente circulares. ¿Y qué te dice? Bohr, ¿qué te dice? Ahora, estas órbitas que tienen acá, unas están más cerca y otras están más alejadas. ¿Por qué se debe? Ah, es que presentan niveles y subniveles de energía. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Así que por favor, si han entendido hasta ahí, perfecto. Entonces, sigamos. Hablemos ahora de la estructura atómica actual. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. ¿Pero qué? ¿Qué es lo más importante de esto? Que conserva sus propiedades. El átomo se puede seguir dividiendo, pero si se sigue dividiendo, pierde sus propiedades. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. No lo olviden. Como también otra forma de conocer al átomo sería, es un sistema dinámico y energético en equilibrio, formado por dos partes. Entonces, es un sistema dinámico y energético. Entonces, y el átomo está dividido en dos partes, núcleo atómico y zona extranuclear. El núcleo atómico es la parte central.
densa, es la parte más densa del átomo. Es muy pequeña de carga positiva. Si es densa, entonces debe tener toda la masa. Sí, el núcleo posee el 99.99% de la masa del átomo, pero es la parte más pequeña. Y acá, ¿quién se encuentra? Acá se encuentran los protones y neutrones, no lo olvides. En la zona extranuclear, zona que envuelve al núcleo, constituye el 99.99% del volumen del átomo. Los electrones se encuentran girando en regiones de máxima probabilidad. O sea, se encuentran girando alrededor del núcleo en regiones de máxima probabilidad. ¿Qué son estas regiones de máxima probabilidad? Son dominados orbitales, o también llamados REMP. Ahora, esto vamos a verlo acá en esta gráfica. El átomo es la unidad básica de la materia, ¿no? Es un sistema dinámico y energético en equilibrio, claro, que conserva las propiedades, ¿no? La parte más pequeña de una materia que conserva sus propiedades. Esta está dividida en dos, núcleo y corteza. El núcleo, en el esquema, es la parte central de esferas rojas y azules. Entonces, ¿dónde podemos? Acá, ¿ves? Este es el núcleo. Y todo lo demás que sería la zona extranuclear, la nube electrónica o también llamada corteza. Tiene muchos nombres. Entonces, el núcleo, entonces tienes estas que son azules y rojas. El azul que sería los protones, partículas con carga positiva. Y el rojo serían los neutrones, partículas sin carga, ¿no? Recuerda que los dos tienen masa. Los dos tienen masa. Pero los neutrones no tienen carga. Los protones sí. Su carga es positiva, +1, ¿no? Ahora, en la corteza, es el esquema que está con puntos, con esferas verdes, ¿no? Que rodean al núcleo. Sería esta, ¿no? Claro. Entonces, esta esfera verde sería una partícula con carga negativa y se mueve alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, de pasada hemos visto las tres partículas fundamentales que son protones, neutrones y electrones. Entonces, no te olvides que el átomo se divide en núcleo y corteza y sus partículas fundamentales cuáles son protones, neutrones y electrones. Y también las partículas que están en el núcleo también se le llama nucleones. ¿Por qué? Porque están en el núcleo, ¿no? Claro. Ahora, se sobreentiende que en la mayoría de los átomos la cantidad de protones y electrones es la misma. Esto se llama átomo neutro. Pero también puede estar, esta igualdad puede cambiarse, que los protones y electrones pueden ser diferentes. Entonces, eso se llamaría un ion. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. A ver, sigamos. Entonces, hemos visto las partes del átomo, ahora vamos a ver las partículas fundamentales del átomo. Las partículas fundamentales del átomo, ¿cuáles son? El electrón, el neutrón y el protón. El electrón se le conoce como una E y un signo negativo arriba. El neutrón es una N y un círculo y un 0 arriba. El protón es una P con un signo positivo. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. El protón, ¿cuánto es? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es lo mismo, disculpa, acá es positivo, más. Si el electrón es negativo, el protón es positivo. Son la misma carga. ¿Y cuánto vale la carga del neutrón? Vale 0, ¿no? Claro. Esta es la carga real. ¿Saben? La carga real. Pero nosotros vamos a trabajar más bien con ¿qué? Con cargas relativas. Por ejemplo, acá tenemos otro cuadrito. Miren. El electrón, que es E negativo, tiene una carga eléctrica de ¿cuánto? Menos 1. El protón, P positivo, tiene una carga eléctrica de más 1. Y el neutrón, N0, tiene una carga eléctrica de ¿cuánto? De 0. Ahora, ¿cuánto vale la masa? La masa en gramos del electrón, ¿cuánto es? 9.1 por 10 a la menos 28. El protón, ¿cuánto pesa? 1.672 por 10 a la menos 24. Y el neutrón es 1.675 por 10 a la menos 24. Ahora, de acá tú sobreentiendes que, mira, si aquí es 10 a la menos 24 y 10 a la menos 28, 10 a la menos 28 y 10 a la menos 24, tú sobreentiendes que la masa del electrón es muy pequeña, ¿sí, no? Entonces, por lo tanto, es casi despreciable. No se toma en cuenta el valor del electrón, la masa del electrón. Mientras que la masa de los protones y neutrones, que son casi iguales. Son casi iguales. El neutrón es un poco... El protón es un poquito, el neutrón es un poquito más pesado, solamente un poquito, entonces, pero son casi lo mismo, entonces por lo tanto se dice que el protón y el neutrón pesan lo mismo relativamente. La masa relativa del neutrón es 1, la masa relativa del protón es 1 y la masa relativa del electrón, ¿cuánto vale? 0.
es despreciable. Entonces, no te olvides que el que descubrió el electrón es Thomson, el que descubrió el protón es Rutherford y el que descubrió el neutrón es Chadwick. Sigamos. De nuevo, no te olvides. ¿Cuánto vale la carga eléctrica del electrón? Menos 1. Del protón, más 1. Del neutrón es 0. ¿Cuánto vale la masa relativa del electrón? 0. La masa relativa del protón, 1. Masa relativa del neutrón, 1. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a hacer la parte trabajando en clase. Una parte de los problemas que todos tienen. Recuerden que es la página 152. En este momento ustedes ya deberían estar con su libro en la mano. Si en caso no puedes leer lo que está acá, lee lo que tienes en la mano, el libro, ¿no? Claro. Entonces, vamos con la pregunta número 1. ¿Qué filósofo afirma que la materia está formada por aire, agua, tierra y fuego y que la combinación de estos genera sequedad, humedad, calor y frío? ¿Quiénes eran? Empédocles y Aristóteles, ¿no? Claro. Según la teoría científica, mira, teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? Para John Dalton son unas esferas macizas indivisibles, ¿no? Claro. Pregunta número 3. ¿Qué científico afirma y demuestra que el átomo es divisible en su principal partícula, el electrón? Entonces, ¿de quién descubre el electrón? Lo descubre Thomson, ¿no? Claro, entonces, el científico que afirma que el átomo es divisible en su principal partícula, el electrón, es Thomson. Pregunta número 4. ¿Qué filósofos griegos intervienen para que la teoría atómica quede descartada en esta época? ¿Qué filósofos griegos intervienen que están en contra de la teoría atómica y la descartan, ¿no? En la época griega. ¿Quiénes son? Empédocles y Aristóteles. Pregunta número 5. ¿Qué científico descubre los electrones y llama a su modelo atómico budín de pasas? El que llamó a su modelo budín de pasas fue Thomson, ¿no? Claro. ¿Cómo es el átomo según Ernest Rutherford? Para Ernest Rutherford, ¿su átomo cómo es? Te dice que es un átomo en sistema, movimiento, tiene núcleo carga. Entonces, resumiendo, ¿cómo es el átomo para Ernest Rutherford? Un sistema planetario, ¿no? Acuérdate, ¿no? Con órbitas circulares, no lo olvides. ¿Qué científico afirma? Pregunta número 7. ¿Qué científico afirma que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares y elípticas? Eso sería Sommerfeld, ¿no? Puedes poner Sommerfeld y Bohr si quieres. Pero específicamente es Sommerfeld, no lo olvides, ¿ya? Pregunta número 8. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? ¿Quién descubrió el núcleo del átomo? Rutherford, ¿no? Claro. Actualmente, ¿cuántas y cuáles son las partes del átomo? El átomo se divide en ¿qué? En núcleo atómico y zona extranuclear, o también llamado corteza, o también llamado nube electrónica. Recuerda que la corteza es lo mismo que nube electrónica y es lo mismo que zona extranuclear, ¿ya? Son dos partes, no lo olvides. ¿Cómo se denomina el espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles de energía? Se llama REMPE o nube electrónica, ¿no? Claro. ¿Cómo se define actualmente el átomo? El átomo se define, ¿te acuerdas? Había dos definiciones, ¿no? Es la parte más pequeña que conserva sus propiedades, ¿no? La parte más pequeña es la materia que conserva sus propiedades y el otro es un sistema energético en equilibrio dinámico, claro. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? El protón, neutrón y electrón. ¿Qué partículas se encuentran en el núcleo atómico? ¿Quiénes se encuentran en la nube electrónica? Los electrones, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes se encuentran en el núcleo? Son los protones y neutrones. ¿Qué partículas se encuentran en la zona extranuclear? Ya lo dije, sino electrones. ¿Cuál es la partícula más ligera del átomo? Que su masa es casi despreciable. El electrón, ¿no? Claro, perfecto. Con eso hemos terminado la parte de trabajando en clases. Bueno, con eso es todo. Les hago recordar que estudien, tienen que seguir repasando y hasta acá quedó la clase. Hasta la próxima vez.